Buenas tardes, damos inicio a la capacitación. Como saben, en el botón verde realizamos el pretest. Damos unos 5 minutos para que lo realicen y empezamos. Tengan en cuenta que el correo que les pide ingresar es el de ustedes, ¿no? No es el de aquí.
Buenas tardes. Iniciamos nuevamente nuestro ciclo de actualizaciones de las guías. En este día vamos a hacer una revisión sobre la guía de trabajo de parto y atención del parto. Como ustedes pueden ver, este es un proyecto interinstitucional donde han participado muchas instituciones que hacen salud y es una guía que se ha publicado en 2016. Estamos socializándola, estamos tratando de que las cosas que menciona la guía se cumplan o que intentemos hacer una aproximación a poder cumplir con esto. Hay que establecer dentro de la guía el sitio donde se va a hacer la atención del parto, definir los exámenes que se van a solicitar, definir acerca de las fases de trabajo de parto, pasar de esa etapa teórica estricta de qué fase activa, qué fase latente, a una más dinámica y cómo vamos a hacer la vigilancia del trabajo de parto. ¿Cómo establecemos el sitio de trabajo de parto? La recomendación mencionada con calificación D es: se recomienda la identificación de condiciones y factores de riesgo para determinar el lugar o nivel de atención de ese trabajo de parto. Y también es importante definir con cada institución que se cumplan los criterios de ingreso a esa institución. Hay un consenso de expertos de la guía de práctica clínica que definió como criterios de admisión la actividad uterina o la presencia de borramiento o la presencia de dilatación. No se menciona que tienen que ser cumplidos los tres, no, es o tiene 2 contracciones en 10 minutos de aspecto regular, o tiene un borramiento cervical mayor al 50%, o tiene una dilatación 3 o más. Si tiene una sumatoria de esas, pues excelente, pero si no, con una de esas ya deberíamos estar haciendo una atención al menos de hospitalización y observación. Y hay que valorar el riesgo obstétrico para definir si esa atención del trabajo de parto va a quedarse en nuestro nivel 1 de atención o tenemos que remitirla. Es importante también definir las condiciones de aseguramiento, socioeconómicas, cognitivas para la toma de esas decisiones. Cuando se mencionan las condiciones socioeconómicas, si tenemos una gestante de domicilio lejano, es un criterio en este momento de ingreso, así no cumpla una actividad uterina regular, no tenga borramiento o no tenga dilatación. Y deberíamos volverla a revalorar en 2 horas, pero hospitalizada. Se recomienda que las gestantes permanezcan en observación al menos 2 horas y se realice un nuevo examen médico antes de dejar la institución. ¿A quién se le hace eso? A aquella mujer que llega y consulta por contracciones uterinas que nosotros a nuestro examen físico inicial no valoramos como regulares, que tenga una en 10 minutos, la colocamos que camine y en 2 horas volvemos a revisarla. Y se recomienda que las gestantes que no estén en fase activa del trabajo de parto reciban la información sobre signos y síntomas de alarma, así como las indicaciones precisas de regresar al hospital. Si esta gestante ha sido clasificada como una mujer que está en preparto sin factor de riesgo, tal vez puedo pensar en enviarla a la casa. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal electrónica, ni la medición del índice de líquido amniótico en la admisión de estas pacientes con embarazo de alto riesgo. Para ingresarse a las pacientes de bajo riesgo no necesito tener como rutina un monitoreo fetal, ni tampoco una ecografía donde me indique índice de líquido amniótico. Eso en las de bajo riesgo. Las de alto riesgo deberían estar en un nivel 2, nivel 3. Se recomienda evaluar las pruebas realizadas durante el control prenatal para reevaluar aquellas con resultados anormales. Y hay que hacer énfasis en historia clínica. Si la gestante nos dice, estoy en tratamiento de una anemia, pues miramos en sus resultados o en su carnet de control o en la epicrisis de alguna de sus atenciones y comparemos el valor que tenía cuando le diagnosticaron anemia como está ahora. O tenía una infusión genital, veamos qué ha pasado con eso. Entonces, hay que reevaluar aquellas con resultados anormales y realizar completo todos los exámenes
pertinentes al tercer trimestre. Recordemos que las fases de trabajo de parto tenemos una fase de dilatación, una fase de expulsivo y un alumbramiento. Esa fase de dilatación se divide en dos, fase latente y fase activa. Y la fase latente arranca desde el inicio de la percepción de contracciones maternas hasta terminar con unas contracciones de tipo regular, que son 3 o 4 en 10 minutos. Y la fase activa es cuando tiene una dilatación mayor a 5 centímetros. La fase latente como el periodo de parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto, contracciones y los 4 centímetros de dilatación. Y a partir de 4 centímetros de dilatación se denomina fase activa hasta que llegue a los 10 centímetros y entra al segundo periodo que sería el expulsivo. ¿Cuándo ingresamos a la gestante? Cuando tenga más de 3 centímetros de dilatación, cuando el borramiento cervical puede ser mayor al 50% o cuando tenga 2 o 3 contracciones en 10 minutos de aspecto regular. ¿Cuánto dura la fase activa? En las primíparas el promedio de duración puede ser de 8 horas. Es muy difícil que nos vayamos a prolongar esa fase activa de 4 hasta 10 por más de 18 horas. En las multíparas un poco más corto. Promedio de duración de 5 horas y es improbable que dure 12 horas. ¿Cómo sabemos estos tiempos y estimamos? Con la realización de nuestro instructivo de control de trabajo de parto, que es la curva de alerta del partograma. Tengo mi fase de dilatación, una fase latente, una fase activa, y en una fase latente en la nulípara puede durar hasta 20 horas, y en una multípara hasta 14 horas. El tipo de contracciones, no los cambios cervicales. Y la fase activa puede tener también algunas dificultades que pueden llevarnos a cambios y de tensiones en la dilatación. ¿Cuándo considero que se me está prolongando? Teóricamente podría decir que se me está prolongando ese trabajo de parto cuando no tengo progreso en fase activa en más de 4 horas, o en una nulípara cuando ese cambio de dilatación no ha progresado de acuerdo a las tablas de esperada. Los valores que menciona la guía son unos valores teóricos que debemos trasladarlos a la realización de nuestra curva de alerta de partograma. Nuestra curva de alerta de partograma, que debe estar como instrumento de registro en toda historia clínica y en toda paciente gestante en trabajo de parto, se empieza a diligenciar desde que ingresa la señora, y la curva la empezamos a graficar desde que está en 5 de dilatación. ¿Qué puntos hay que destacar? Que generalmente entre los 4 y los 6 centímetros las nulíparas y las multíparas dilatan casi que al mismo tiempo y un poco más despacio que lo históricamente descrito. ¿Qué significa eso? Que en los análisis de la evolución de los trabajos de parto en este momento, encontramos que las mujeres que están entre 4 y 6 centímetros están demorándose un poco más de lo que históricamente fue hace unos años lo teníamos. Y la curva de máxima tasa de dilatación cervical se da después de los 6 centímetros. Nuestro partograma, vuelvo y repito, está para graficarse a partir de 5 centímetros de dilatación. ¿Cómo hago el manejo de las alteraciones de la primera fase? La mayoría de las mujeres con fase latente prolongada entran en fase activa con un manejo espectral. Recuerden que la oxitocina y la amiotomía no están indicadas en nivel 1. Y recuerden que oxitocina generalmente la colocamos en nivel 2 bajo control estricto. Y amniotomía en este momento por guía está no recomendada. Una fase latente prolongada no debe ser siempre indicación para cesárea. Cuando en nivel 1 detectamos una fase latente prolongada, y decíamos que puede durar hasta 20 horas, la remito porque se me está prolongando en mi nivel 1, pero la remito y explicándole a la señora, se está prolongando, no está dilatando muy fácil, pero no la predispongamos a que la remito para que termine por cesárea. En el manejo de estas mismas alteraciones tenemos unas detenciones de la dilatación en fase activa y el uso de oxitocina. Entonces, en fase activa va mucho mejor el uso de oxitocina, pero en nivel 1 no se puede hacer manejo de oxitocina, excepto el manejo de oxitocina para el alumbramiento dirigido. ¿Cuándo pensaría que tal vez pueda terminar en cesárea?
cuando tengo unas membranas rotas con más de 4 horas de actividad o más de 6 horas de oxitocina y con mala actividad. Entonces, esa fase activa está muy prolongada, tiene membranas rotas, debería haber mejorado y le estoy goteando oxitocina y no mejora, un criterio para terminar en cesárea. Entonces, en resumen, una fase latente prolongada no debe ser indicación para cesárea. 6 centímetros se vuelve un punto de corte de esa fase activa. Antes de eso, no se debe aplicar criterios para administrar oxitocina. Hay que hacerla deambular, mejorar la analgesia, mejorar la hidratación. Un trabajo lento pero progresivo no debe ser tampoco indicación de cesárea. La cesárea para la detención del primer estadio debe reservarse a más de 6 centímetros, con membranas rotas, con 4 horas de actividad espontánea regular o con 6 horas de oxitocina de mala calidad. Ese periodo de trabajo de parto termina con nuestra dilatación en 10 centímetros y entramos a nuestro segundo periodo, que es el expulsivo. Ese inicia en el momento en que hacemos un diagnóstico de 10 centímetros de dilatación y finaliza con el nacimiento del bebé. ¿Puede darse prolongación? Sí, puede darse prolongación de ese periodo expulsivo. Esa prolongación de ese periodo expulsivo se puede relacionar con infección puerperal, con desgarro, con hemorragia y con problemas en la recepción y adaptación de ese neonato. Esos son los famosos expulsivos prolongados. Si recordábamos por nuestra guía previa, en trabajo de parto en fase latente estoy escuchando fetocardia cada 30 minutos y estoy registrando actividad uterina y signos vitales cada 30 minutos. Cuando ingreso a una fase activa del trabajo de parto, tengo que hacer fetocardia cada 15 minutos, actividad uterina cada 15 minutos y signos vitales cada 15 minutos. Y cuando ingreso al periodo de expulsivo, la frecuencia de auscultar frecuencia cardíaca fetal es cada 5 minutos. Ese periodo expulsivo llega a una dilatación completa del cuello antes de una ausencia de contracciones involuntarias que nos favorezcan ese expulsivo. ¿Qué traduce eso? El reflejo de pujo. O sea, espontáneamente tiene que la mujer, ya con 10 centímetros de dilatación, con una estación en una altura de presentación de +1, de +2, con una variedad de presentación, que la cabeza esté en buena posición, una variedad de presentación occipito-púbica, en ese momento clasifico como un expulsivo y empiezo a hacer un control estricto. No estimulo que puje antes de tiempo. El periodo expulsivo activo, el feto es visible o existen contracciones en las que me hace visualización de esa cabeza fetal. ¿Cuánto duraría el periodo expulsivo? La duración normal de esa fase pasiva en nulíparas es de hasta 2 horas. O sea, cuando hago mi examen físico encuentro que está con 10 centímetros de dilatación, un borramiento superior a un 80% y la estación está en 0 o está +1, puedo tener un lapso hasta de 2 horas, siempre y cuando la fetocardia esté adecuada. Pero cuando creo que ya estamos en una fase activa, la duración no debería ser mayor a 1 hora. Y la diferencia es que la fase activa tiene contracciones regulares y tiene un reflejo de flujo espontáneo. Cuando hacemos comparación con analgesia neuroaxial, esos tiempos se pueden prolongar. La Guía de Atención Integral del Embarazo 2015 ya nos recomienda que es una buena estrategia que en los sitios donde vamos a hacer atención del trabajo de parto, empecemos a ofrecer el servicio de analgesia peridural. Todavía no lo tenemos implementado aquí en Nariño, esperemos que dentro del próximo año lo podamos hacer, pero ya tenemos que ir familiarizándonos con algunas cosas que ocurren con la analgesia peridural. Una de las cosas es que disminuye la progresión de los trabajos de parto sin que eso afecte el estado de bienestar del bebé. Cuando vemos aquí en la duración del periodo expulsivo que la una puede durarme 2 horas, la otra puede durarme hasta 1 hora, eso no nos va a afectar por analgesia y por prolongación del estado fetal del bebé. ¿Cómo confirmo que no está mal el bebé? Frecuencia cardíaca. ¿Cómo hago el manejo de las alteraciones de la segunda fase? Si es una mujer que ya lleva más de 3 horas
y nada, que nace ese bebé y decíamos que está con analgesia y el tiempo es hasta 2 horas, tengo que remitirlo. No puedo colocarle oxitocina, no puedo hacerle cristeles, porque recuerden que el cristeles está contraindicado. La maniobra salvadora que antes decíamos, de hacerle presión sobre el fondo del útero, y hacíamos presión y nos apuntalábamos entre dos a hacer esa presión, está contraindicado. Entendiendo que si ese bebé, a pesar de la presión que antes se hacía, no está descendiendo, es porque su variedad de presentación fisiológicamente no le permite. Entonces nosotros estábamos generando un trauma. ¿Se me puede deteriorar el bebé? Se puede deteriorar. Cuando detecté esos factores de riesgo, cuando hice mi evolución del trabajo de parto, cuando la tenía en trabajo de parto fase activa, cuando registro mi partograma y cuando al registrar mi partograma estoy identificando variedad de presentación y altura de esa presentación. ¿Se puede instrumentar? Sí, se puede instrumentar. La instrumentación solamente está para personal médico entrenado. Eso traduce, no puedo colocar un forceps en el nivel 1. Yo como médico general no puedo colocar un forceps en nivel 1, ni en nivel 2. Quien puede colocar un forceps es el ginecólogo que tenga entrenamiento. Muchos de nosotros de los ginecólogos no sabemos colocar eso porque la parte de instrumentación la hemos dejado de lado por la realización de cesáreas. Si no tengo las competencias para colocar ese forceps, tampoco lo coloco, ¿no? Entonces, un tiempo absoluto de máximo exclusivo para llevar a cesárea no ha sido identificado. ¿Quién me da ese tiempo para llevar a cesárea? El comportamiento del estado fetal. Si lleva apenas 20 minutos de expulsivo y la frecuencia cardíaca está bajando hacia bradicardia con difícil regreso hacia su normalidad, no voy a esperar 2 horas, 3 horas. Esa mujer necesita una terminación por vía alta. ¿Cómo manejar el progreso normal del expulsivo? Entonces ahora estamos en todas nuestras salas, la tecnología, y ahí está el joven que se preocupa y dice, empuja querida, YouTube no permite videos de más de 10 minutos. No podemos estar corriendo que 10 minutos, no podemos estar diciendo a la señora puje que su bebé está mal, si usted no puja bien, usted es la responsable de que su bebé esté mal. No le echemos la culpa a la señora. Tal vez se nos escapó algo durante nuestra atención y control. Si la condición materna y fetal lo permite, el expulsivo podría con analgesia durar hasta 2 horas, hasta 3 horas. Puede permitirse más tiempo en base a condición clínica. Y cuando está bien colocada la analgesia peridural, en algunas mujeres ese expulsivo se acorta. Decíamos que cuando está con analgesia a veces se nos prolonga, pero en algunas mujeres puede acortarse. ¿Qué pasa con la monitorización intraparto? Es un examen del que creo estamos usando y desplazando. La monitorización intraparto ha desplazado al control de ese trabajo de parto clínico. Uno hace un registro monitoreo fetal electrónico y se queda tranquilo y se va 4 horas después, vuelve a valorar a la señora. El registro de evolución es cada 30 minutos, cada 15 o cada 5 minutos. Para el valor predictivo positivo para parálisis cerebral es bajo. Eso quiere decir que el 99% de los monitoreos intraparto son falsos positivos. ¿Qué traduce eso? De que si tengo un monitoreo patológico, en el 99% de los casos el bebé sale muy bien cuando nace. Hay 1% que va a salir alterado, pero lamentablemente en medicina no sé cuál es ese 1%. Entonces, tener cuidado con las monitoreos. El monitoreo no reduce la frecuencia de presentación de parálisis cerebral. 4% son por eventos intraparto. El monitoreo intraparto tiene un margen de diferencia en interpretación entre observador y observador hasta de un 22%. En esto de monitoreo fetal todavía tenemos mucho que aprender y todavía tenemos dificultades. No es lo mismo valorar un monitoreo fetal sin contracciones que con contracciones. Y cómo interpretamos la categoría o no de ese reporte de monitoreo. Pero sí es importante que entre un observador y otro observador puede interpretar un monitoreo algo alterado, el uno más grave que el otro, o el uno le da menos valor a esa gravedad. Esa es la variación interobservadora. ¿Qué
pasa entonces con esta recomendación de monitoreo intraparto? La recomendación B dice, tanto la monitoría electrónica fetal continua como la auscultación intermitente son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto. Si hago monitoreo, no dejo de lado auscultación, y si no tengo cómo hacer monitoreo, pues tengo mi herramienta, que ha sido clínica de siempre, hago auscultación intermitente. ¿Cómo es la auscultación intermitente? Fetocardia antes de contracción, durante contracción y después de contracción. Al hacer eso, estoy tratando de capturar en mi diagnóstico clínico desaceleraciones con contracción tipo 1, desaceleraciones posterior a la contracción tipo 2, y entre contracción y contracción, mis desaceleraciones variables. Es una recomendación de excelencia la auscultación intermitente, y esa auscultación intermitente se puede realizar tanto con ultrasonido Doppler como con estetoscopio con la campana de Pinal. Cuando ustedes recuerdan, tenemos unas recomendaciones A, B, C, D, y tenemos un visto que es una recomendación como la que aparece allí. Esa es la que es por excelencia lo que más se recomienda. Si nosotros nos ajustáramos a la literatura mundial y a la de los expertos, diríamos, más importante que la monitoración intraparto es la auscultación intermitente. Como recomendación A, se menciona que tanto la monitoría electrónica fetal continua como la monitoría intermitente pueden ser válidos y recomendables para el control del bienestar fetal. Hay algunas unidades que conectan durante todo el trabajo de parto al monitor, eso es válido. O los que tenemos escasos recursos conectamos nuestro monitor intermitente, también es válido. Pero lo que es más recomendado es esa auscultación intermitente. ¿Cómo hago mi monitorización intraparto? Entonces, en embarazos sin riesgo o bajo riesgo, cada 30 minutos en la fase latente, cada 15 minutos en la fase activa. Y en embarazos con riesgo, cambio. Entonces, si tengo un bebé con restricción de crecimiento, con patología materna, esa interpretación de signos vitales debe hacerse cada 15 minutos y en fase activa cada 5 minutos. Por las condiciones que implica un embarazo de alto riesgo. Afortunadamente, los embarazos que implican condiciones especiales de alto riesgo son pocos y esos no los vamos a atender en nuestro nivel 1 de control. En la monitorización no se recomienda el uso rutinario del pulso oximetría fetal, no se recomienda la utilización rutinaria del análisis de segmentos de electrocardiograma fetal, no lo hacemos en todas las instituciones. En las instituciones hospitalarias donde el análisis del segmento de electrocardiograma está disponible, pues se lo puede usar, pero siempre y cuando que el monitoreo fetal fue inicialmente anormal. No se recomienda la estimulación digital de la calota fetal como método diagnóstico complementario. La costumbre de hacerle tacto para estimular y despertar al bebé, eso no se recomienda. Y se recomienda con un nivel bajo la utilización de la clasificación del Colegio Americano para interpretar monitoreo. Ese es el reflejo por qué tenemos más de 20% de diferencia entre un intérprete y otro intérprete, entre observador y observador, porque no hemos logrado colocarnos de acuerdo para definir que ese monitoreo está o está mal o está alterado. Durante ese trabajo de parto, seguimos recomendando el acompañamiento durante el trabajo de parto. Se recomienda que la mujer en trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por la persona que llegue. Eso ya hemos charlado, en las atenciones de parto humanizado recordábamos, quién elige, quién va a estar acompañando ese trabajo de parto, es esa mujer que está en trabajo de parto. Nosotros no somos los que vamos a condicionar. Y se recomienda que las mujeres en fase activa de trabajo parto cuenten con atención por personal de salud en forma permanente, excepto por cortos periodos de tiempo o cuando la mujer solicite que quiere estar un rato sola. Ahí tenemos que pensar que si nuestro volumen de atención de partos, del trabajo de parto es importante, vamos a tener que aumentar un poco el personal de vigilancia. ¿Qué pasa con la alimentación en este trabajo de parto? La recomendación A es permitir la ingesta de líquidos claros durante todo el trabajo de parto en pequeñas cantidades para prevención de cetosis. También se recomienda que las mujeres estén informadas que las bebidas isotónicas hidratantes son eficaces para combatir la cetosis y por ello preferibles a la ingesta de agua. Si quiere tomarse un Gatorade lo podría tomar, si quiere tomar un jugo lo podría tomar y eso le iría mejor que la ingesta de agua. Pero lo importante es hidratar.
La recomendación D se sugiere mantener un acceso venoso permeable con un catéter venoso. Cuando está con catéter, no significa que debe estar siempre con líquidos. Y la canalización de un acceso venoso no implica la restricción de ingestas de líquidos. Y se recomienda el uso de soluciones cristaloides como lactato, rinque o solución salina durante el trabajo de parto. Toda mujer que ingresa al periodo expulsivo ya debe ir con vía canalizada, pensando en que puede ser una mujer que nos puede dar la sorpresa de una hemorragia postparto. En esa vigilancia durante el trabajo de parto también las recomendaciones es revisar cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones, revisar cada hora el pulso, frecuencia cardíaca materna, frecuencia respiratoria. Nos indica todo lo que deberíamos hacer. Comprobar el vaciado de la vejiga. Cuando uno dice comprobar el vaciado de la vejiga, no solamente es que si tiene una vejiga con un globo vesical, tengo que sondearla. No, hay que estimular la emisión espontánea. Levántese, le pasamos del parto, la forma más cómoda de miccionar es en el baño. Hagamos vaciamientos y a pesar de ese intento de vaciamiento fisiológico no lo podemos lograr, ahí pensaríamos en hacer la intervención con la colocación de un vaciamiento mediante instrumentación. ¿Cuál es la frecuencia indicada para el examen pélvico obstétrico durante el trabajo de parto? Bien diferente. Entonces, ¿cada qué tiempo voy a estar haciéndole el tacto? Unos dicen cada 4 horas, otros dicen cada 2 horas. Quien define cuántos es el médico que está haciendo el registro de esa evolución de trabajo de parto. Si tenemos una dama que está progresando muy fácil, que tiene una calidad de contracciones muy buena, y que le ingresamos a las 2 de la tarde con 4, y en este momento que son las 4 y está en 7, no voy a esperar 4 horas. Eso quiere decir que ya está progresando dentro de la curva normal. Entonces me tocaría hacer un poco más ágil el examen y ese registro. Aunque la evidencia no muestra diferencias claras sobre los desenlaces maternos y perinatales entre el uso y no uso del partograma, el uso del partograma disminuye el riesgo de trabajo de partos prolongados. Es una recomendación A y se recomienda el partograma de líneas de alerta del Centro Latinoamericano de Perinatología, nuestro CLAP, todas las unidades de trabajo de partología. En ausencia de este instrumento, se sugiere usar partogramas con una línea de acción de cada 4. Cuando definimos que no demuestra mejores resultados, ¿cierto? Pero sí es el instrumento que libera de responsabilidades y de muchos reclamos al personal que atiende ese trabajo de parto cuando el resultado perinatal no es favorable. Cuando hace hipoxia, cuando hace mala adaptación, cuando hace asfixia, cuando nos disponemos a un reclamo de tipo legal. El único instrumento válido en este momento sobre la vigilancia de ese trabajo de parto es el partograma. Tenemos ya datos estadísticos. El número de demandas por reclamos, por eventos desfavorables cada día crece más. No solamente nos demandan a los ginecólogos, nos están demandando a todo el personal que hace la atención del trabajo de parto. Como la mayoría de partos se van a hacer en nivel 1, los de nivel 1 se ven expuestos a eso. Es obligatorio, como mecanismo de defensa, el uso de ese partograma. Tengo la curva de alerta que se me va prolongando, hidrato, coloco de cúbito lateral izquierdo a esa gestante, le suministro oxígeno por catéter y estoy llamando para reportarla. Trabajo de parto prolongado. No intento maniobras de que esperemos 4 horas, 6 horas en nivel 1. No. Ese manejo expectante lo hacen en nivel 2, nivel 3. Es tan serio esto que hay un estudio de población argentina en la que se identifica que del total de las demandas, el 68% de las demandas que se hacen por esos trabajos de parto aparentemente mal controlados, no tuvieron un registro adecuado de historia clínica y no tuvieron el partograma, y ese 68% fue condenado. Cuando se hace peritaje para la revisión de esas historias, se ve que todo transcurría dentro del saber médico. No fue error médico, fue error de registro. Y ese error de registro, por no tener evolución del trabajo de parto y no tener uso de partograma, automáticamente hizo que sean condenados. Entonces es un instrumento muy salvador, como lo dice allí en la gráfica, no demuestra beneficio sobre desenlaces maternos y perinatales, pero sí
disminuye el riesgo de trabajo de partos prolongados. Ese es el registro que todos debemos tener. Ese es nuestro CLAD que debe estar en toda historia clínica de mujeres en trabajo de parto. No solamente son las curvas de alerta en el gráfico principal, es el diligenciamiento de los cuadritos que están en la parte baja, donde aparece la posición materna, la tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca fetal, la duración de las contracciones, la frecuencia de contracciones, y ya había un cuadro donde se identifica cruces de dolor o estimación de dolor. Hay que registrar todo eso. Hay que registrar en la curva superior, en el plano cartesiano, en un lado dilatación cervical y en el otro lado debe graficarse también la altura de la presentación. No es lo mismo que tenga 6 de dilatación con un feto flotante a que tenga 6 de dilatación con un feto con una cabeza en estación de más 2. Aparecen unos cuadros pequeños donde se indica algunos parámetros que nos ayudan a nuestros gráficos. El partograma es un instrumento fácil de evidenciar. ¿Qué se sabe en este momento de la amniotomía? Se recomienda no realizar amniotomía ni perfusión de oxitocina rutinarias en los trabajos de parto que progresan de forma normal. Que está en 8 y quiero que salga rápido porque quiero atenderla. Coloquémosle oxitocina, no. Que ya son las 6 de la mañana y se va para cambio de turno, entonces hagamos amniotomía. No, eso no se recomienda si va el trabajo de parto normal. La única recomendación de amniotomía es si sospecho desprendimiento de placenta normoinserta, un abrucio de placenta. Cuando sospecho un abrucio de placenta, es la única indicación que tengo de amniotomía. Y cuando necesito evaluar la calidad del líquido amniótico ante la sospecha de alteración de bienestar fetal, tampoco hago amniotomía. En ese momento coloco un espéculo, ilumino con una lámpara o con una linterna y a trasluz, a través de esas membranas, puedo ver si ese líquido está claro, transparente o está meconiado. Igual, el ver un líquido claro allí en la exposición genital no significa que no esté meconiado, porque si la cabeza ya está tan encajada, puede estar el líquido por encima de la cabeza meconiado y el líquido por debajo, pues haciendo un tapón no meconiado, ¿no? Las posiciones. Se sigue insistiendo, volvamos a recordarles a esas damas que tienen derecho a tener un parto un poco más humano, menos instrumentado, y se muestra allí las distintas posiciones que puede adoptar esa gestante en trabajo de parto si las condiciones físicas y de infraestructura nos lo permiten. En la charla cuando hablábamos de parto en agua, si no tengo la posibilidad de tener la tina allí con agua caliente y a temperatura de más de 32 grados, no voy a ofrecer eso. Si no tengo la posibilidad de hacer trabajo de parto en compañía con bancos, tampoco puedo ofrecer, pero sí tratar de dar algunas opciones. Recomendación A, se recomienda alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan analgesia peridural, a adoptar la posición que encuentre más cómoda a lo largo del periodo de dilatación y a movilizarse si así lo desea. Esa comprobación de bloqueo motor y propioceptivo pues aplica para las damas que están con analgesia peridural. No le puedo estimular a una mujer que la veo que no puede dar unos pasos porque el bloqueo está un poco más intenso de lo esperado, se me puede caer. Entonces tengo que primero comprobar si hay o no hay un buen nivel en ese bloqueo. Se recomienda que durante el expulsivo las mujeres adopten la posición que les sea más cómoda. Esa es actitud, ¿no? Esa es dificultad de actitud. Seguimos insistiendo, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que tratar de entender que la posición más fisiológica para tener ese bebé, por curvatura pélvica, por planos de descenso, no es la posición de litotomía en decúbito dorsal, con pierneras elevadas. Es la posición que mejor adopta. La dificultad en eso es de que el que se ve más incómodo para la atención de ese trabajo de parto va a ser el que va a atender el parto. Conductas que deberíamos evitar durante la atención del parto. No se recomienda la realización del masaje perineal durante el segundo periodo, en el expulsivo. Creo que introducimos los dedos en el canal vaginal y empezamos a desplazarlos de derecha a izquierda para favorecer la relajación del piso pélvico. No se recomienda. Se recomienda posibilitar la aplicación de compresas calientes durante el segundo periodo de parto, sobre todo a la parte del pubis y a la parte
lumbosacra. Se recomienda el pujo espontáneo durante el expulsivo, cuando la presentación está encajada, tengo una dilatación de 10, una estación de 0, más 1, más 2, cuando ya tengo la exposición del cuero cabelludo a través del introito vaginal. Ahí va a reflejarse ese periodo de pujo espontáneo. No forcemos a que puje antes del tiempo la dama. Y tratemos de cambiar algunos términos, ¿no? El nacimiento no se puede comparar a algunos eventos fisiológicos nuestros, entonces cuando les decimos y las estimulamos y las animamos a la señora es puje, como que quisiera hacer popó. Empecemos a cambiar ese término, ¿no? Entonces puje, que va a salir su bebé, que tiene que empujarlo, pero no lo comparemos con lo que el bebé puje como que va a hacer popó. No se recomienda practicar la episiotomía de rutina y no se recomienda realizar la maniobra de Cristela. Cuando interpretamos esas dos recomendaciones, dice, no se recomienda practicar la episiotomía de rutina, pero no está contraindicada completamente. El que sí está contraindicado es, no se recomienda realizar la maniobra de Cristela. Esa es una actitud que no deberíamos tomar. Conductas para evitar durante la atención del parto, gráficos y campañas. Ahí dice campaña, no al Cristela. El nacimiento es cuestión de gravedad, no al corte. El corte solamente cuando sea necesario y cuando se haga una reparación adecuada. Pues no episiotomía de rutina porque se considera dañina y no se justifica la episiotomía de rutina para las instituciones que hacemos docencia enseñar cómo reparar un perineo. Para evitar durante también esa atención del parto. Se recomienda la protección activa del perineo mediante la técnica de depresión controlada de la cabeza fetal y pidiendo a la mujer que no puje durante la extensión y desprendimiento. Cuando va a hacerse el desprendimiento de la cabeza, colocamos nosotros la mano con guante y una compresa en la parte posterior, evitando que se dilate mucho y se nos vaya a desgarrar la parte posterior. Y con la otra mano frenamos la velocidad con la que está ocurriendo el desprendimiento. Por gravedad debería salir casi que directo a nuestra primera mano, la mano inferior. Allí es donde hacemos deflexión. Hacemos presión y tratamos de que la cabeza haga una curvatura y se nos vaya hacia arriba. Se recomienda hacer uso de la episiotomía solo si hay necesidad clínica. Una de esas indicaciones es un parto instrumentado o una sospecha de compromiso fetal. El bebé me está desacelerando, lo veo que tiene caput, que la variedad de presentación no fue adecuada, hagamos una ampliación de ese canal de parto. Antes de llevar a cabo una episiotomía, se recomienda realizar una analgesia eficaz, excepto en emergencia. La mayoría de episiotomías ya las estamos identificando, sabemos que va a ser necesario hacerle la episiotomía. Hagamos una infiltración con cilocaína simple en ese perineo. No seamos agresivos, que le decimos a la señora, puje, y a lo que ella puja, hacemos el corte. No, evitemos de eso. La episiotomía no debe recomendarse de forma rutinaria durante un parto vaginal en mujeres con desgarros de tercer o cuarto grado en parto anterior. Ese canal vaginal ya está muy amplio. Entonces, ¿qué voy a evitar que se me progrese el tercer grado? ¿Qué voy a evitar que progrese el cuarto grado? No, nos toca hacer protección de perineo. La mujer debe ser tratada de modo individual y personalizado. No está enferma. El trabajo de parto no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. Debe ser considerada como una persona sana que se expone a un evento fisiológico, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. Pues la que ingresa al trabajo de parto no está enferma, la que va a tener su bebé no está enferma. Con eso hicimos una revisión de los puntos básicos que nos pide ahora esa estrategia 2016 para hacer una atención más apegada a la evidencia, a las guías de manejo del trabajo de parto.
para disminuir los riesgos maternos, para disminuir los riesgos fetales y para disminuir los riesgos de reclamos hacia el personal de salud. Gracias. Es como para nosotros otra pregunta, ¿no? No. A la pregunta si tengo una paciente en expulsivo por más de 3 horas, tengo que remitirla, pero me encuentro a 3 horas de tercer nivel. Ella no se detuvo en el expulsivo, ella ya venía con un trabajo de parto un poco irregular. Si realizaba partograma, hubiera identificado mi curva de alerta anterior. La mayoría de veces que tenemos un expulsivo prolongado es por una variedad de presentación anormal. Y esa variedad de presentación, como no la he registrado en mi partograma, como no la identifiqué, es la que tiene dificultad. En teoría, la única patología fetal y materna que me permitiría tener un expulsivo prolongado sería mala calidad de contracciones maternas o una verdadera desproducción cefalopélvica. Pero eso ya lo había valorado en mi examen físico. Ya lo valoré a lo largo de mi fase activa, identificando estación de presentación, si está descendiendo, si está en +1, está en +2, si está perineando. Es muy raro que tenga un expulsivo prolongado neto sin ningún factor de riesgo previo identificado.
A la segunda pregunta, que cómo el médico puede distinguir un empujo para defecación de un empujo para parto. No, allí sí no hay forma de diferenciar. Recuerden que cuando la señora empieza con el pujo, la presentación fetal está haciendo compresión sobre ampolla rectal y se puede defecar. Entonces, usted no la debería dejar levantarse a esa señora que quiere hacer popó, que quiere defecar, sin hacerle un tacto previo. Si esa mujer está con más de 8 dilatación, no la mando al baño. Defeca en el parto. Para hacer la revisión del canal del parto, para la extracción de rectos placentarios se necesitan guantes largos hasta el codo por razones de bioseguridad. Pero en las IPS no existen. ¿Cómo soluciona usted este problema? Si no tengo eso, coloco oxitocina y la remito para que le hagan en un nivel donde tengan analgésicos, donde cumplan todos los requisitos de bioseguridad. Si se quedaron restos, si el sangrado es urgente por una lesión de canal del parto, tengo que solucionar de forma inmediata eso. La única condición que amerita para que nosotros introduzcamos toda la mano, nos despongamos hasta el codo, es la revisión manual de cavidad, pero eso no es de rutina en la atención de parto, y cuando sospecho eso, goteo de oxitocina y remito. La vigilancia del puerperio. En el puerperio inmediato, cada cuánto debo hacer las devoluciones. Los que han estado en los talleres de emergencias obstétricas, que han asistido a la convocatoria que ha hecho el Instituto Departamental, ya han revisado que esas mujeres en puerperio tienen que ser vigiladas cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. A la pregunta de la administración de oxitocina, también en los talleres hemos charlado muchísimo sobre eso. Vuelvo a repetir allí, para los que no han asistido, todavía no han podido asistir a esos talleres. El alumbramiento dirigido se hace al desprendimiento del hombro anterior del bebé. Cuando está desprendiendo el hombro anterior, coloco 5 unidades endovenosas directas, lentas, no diluidas, lentas, y las otras 5 unidades de oxitocina las coloco en los líquidos que estaban goteando al ingreso al expulsivo. No hay una dilución exacta. Lo que interesa es que esos líquidos que estaban al goteo cuando ingresó a la sala de expulsivo deben estar goteando durante las 2 primeras horas. ¿Qué es lo de la vigilancia del trabajo de parto? Y del puerperio. Al personal que no ha asistido todavía a los talleres de simulación, ¿no? Por favor, coordinar con los encargados del Instituto de la Área de Salud Sexual y Reproductiva, que se nos aproxima el último taller. Es un taller donde revisamos emergencia obstétrica, crisis hipertensiva, eclampsia, código rojo, hemorragia obstétrica, y hacemos un recorderis de las medidas farmacológicas para estos medicamentos.
Gracias por la atención. Cualquier duda pueden dirigir a la parte del instituto durante el proceso de evaluación de esta charla y gustosos la responderemos por vía electrónica. Buena tarde.